Muy buenas noches, gracias que nos acompaña aquí a través del canal del Congreso en la mesa de diálogo, como todas las semanas. Sea usted bienvenida, bienvenido, en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Uno de los temas a discutir hoy, quizás con más fuerza, respecto a los muchos cambios que ha habido en materia de telecomunicaciones, la creación del instituto y cómo están construyéndose nuevas reglas, tiene que ver con el papel de los medios públicos y lo que son los medios públicos y el alcance de los medios públicos. Los medios públicos han sido históricamente ninguneados y han sido ninguneados por los políticos, ninguneados también porque la televisión privada trata de que ni asomen la cabeza, pero hay una estructura nueva, diferente, que coloca posibilidades muy interesantes en un marco que tiene que ver con el país, pero que también tiene que ver con el mundo. El nuevo rol que están jugando medios públicos en función de elementos tan concretos como la multiprogramación. Ese es el título del programa. Esto es lo que queremos hoy abordar, junto con algunas de las cosas que van a pasar muy en el corto plazo. Hay un asunto que no podemos perder de vista, el tema de la comercialización, hasta dónde puede llegar, que este es un asunto que se ha discutido en todo el mundo. ¿Podemos tener una especie de BBC de Londres o algo así? ¿No lo tenemos ya? Estas son las cosas que tenemos que discutir y que tenemos que poner en la mesa, y sobre todo con la gran cantidad de canales de televisión abierta que están por licitarse, que eso va a ser otro asuntazo. Bueno, le quiero agradecer al maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, él es presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gabriel, es un gusto, muchas gracias. El gusto es mío, Javier. Gracias, bienvenido. También le queremos agradecer al senador Zoé Robledo Aburto, él es el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Le agradecemos 2 veces porque estaba a punto de irse a su tierra y casi lo bajamos del avión. Muchas gracias, es un gusto. Javier, gracias, senador. Gusto. Gracias. Y también le queremos agradecer al licenciado Armando Carrillo Labat. Armando es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ¿Se va a seguir llamando siempre así o va a cambiar de nombre? No sabemos. Pues es un asunto que proviene del legislativo. La ley de creación del sistema así lo nombra. Entonces, pues nosotros podremos ponerle apodos, lo que tú quieras, pero el nombre lo da la creación de la ley. A lo mejor, bueno, bienvenido Armando, perdón. Muchas gracias. A lo mejor tenemos que buscar un nombre más, es decir, ¿no? Bueno, eso ya será tiempo. Claro. Sí, bueno, no, la marca puede ser otra, claro, ¿no? Pero el nombre, sentido es el Lo que pasa es que la televisión pública siempre son iniciales, BBC, PBS, ¿no? La RAI. Pero bueno, ahí sí ya también se pueden poner creativos. Ya estamos trabajando en SPR. SPR. Por ahí estamos. Sí. Luego también a lo mejor poner la palabra M, quizá, pero es difícil, ¿no? No es tan consonante, pues. Ya estamos haciendo algunos estudios de mercado y cosas de estas. Bueno, porque lo que le ponemos ahorita lo vamos a poner durante buena parte de la vida, ¿no? Como dicen. Así es. Bueno, gracias a todos, en verdad. Muchas gracias, Gabriel. Siempre es un gusto. Déjame plantearte primero. Demos una ronda, si les parece, sobre, a ver, ¿dónde ubicas, en el marco en que tú estás, el papel, la trascendencia, más allá de simpatías o no, en esta sociedad mexicana de los medios públicos, en donde partamos de cosas que todos sabemos? A pesar de grandes esfuerzos que ha habido, hay una gran concentración de medios, en algún sentido hay una monopolización, tienen mucho peso en el rating, en la presencia, en las audiencias también van como transformándose un poco. Bueno, todo esto lo doy como preámbulo para escuchar tu opinión, si no te importa, Gabriel. No, hombre, Javier, mira, tenemos que recordar algo. Antes de la reforma de telecomunicaciones, venimos, afortunadamente, de una importante inercia reformadora en materia de derechos humanos. Y ese es el contexto con el cual tenemos que ver esta reforma de telecomunicaciones. El eje central, se ha dicho desde el principio, son los seres humanos. El derecho a la libertad, a la libre expresión y el derecho a recibir la información. Bajo ese tamiz, todo lo demás viene por derivación. Tenemos una reforma constitucional en la que se pone un acento en los medios públicos, se merece un reconocimiento especial de los medios públicos en la Constitución, se les imponen obligaciones específicas de tener, por ejemplo, independencia editorial, autonomía de gestión financiera, libertad de acceso a las tecnologías, defensoría de contenidos, entre otras cosas. Esto no lo habíamos visto antes. ¿Qué tenemos ahora? Medios públicos más pujantes, medios públicos que están buscando su espacio dentro de estas tecnologías que estamos viendo converger en el mundo y en México también,
pero también con beneficios tecnológicos como el de multiprogramación, que es el que nos tiene en este programa, que te agradezco mucho la invitación, y que va a permitir que precisamente en el marco del contexto de derechos tengamos más oferta, más pluralidad, más medios para recibir información y también para expresarla. Vemos sin duda una evolución de los medios públicos que además implica retos muy importantes como es, ya lo decías, el tema del financiamiento y además encontrar un espacio en el arraigo de los usuarios, que en este caso son las audiencias. A ver, Gabriel, ¿cómo poder hacerle para esta histórica discusión, ¿no? Que creo que incluso en el Senado pasó? Armando y tu servidor en otros tiempos hemos discutido el tema con cierta regularidad. ¿Cómo hacerle para ese criterio que imaginas de la rentabilidad, de cómo de repente incluso hay una oposición a que se suban los presupuestos en función de que, bueno, no hay una rentabilidad, la paga la sociedad mexicana y por qué les pagamos nosotros? Cosas de ese tipo que pueden parecer excesivas, pero también forman parte de un razonamiento de un mercado, ¿no? Y me parece que hay que discutirlo abiertamente, Javier, como ya se ha hecho por parte del Congreso. Mira, tenemos modelos en el mundo muy variados. Pones el caso ahorita de la BBC en Londres. En Reino Unido se paga un impuesto que va directamente a financiar la tele y ve la calidad de televisión que se tiene. Tenemos modelos que han ido de que antes el Estado era el único que comercializaba y ahora se ha eliminado esa comercialización, y otras como el modelo mexicano, en el cual se impide la comercialización de espacios para dar solo algunas opciones de financiamiento, como son los patrocinios, como son la compra de publicidad con medios públicos, etcétera. Pero no perdamos de vista lo más importante: la vocación de un medio público no puede ser la misma vocación de un medio comercial. Hay algo en lo que debemos poner acento en los medios públicos, que es la cultura, que es la educación. Sin duda debe permear a cualquier servicio público de radiodifusión, pero especialmente en los medios públicos. Y esto implica un esfuerzo distinto del que se hace a través de la comercialización en los medios privados. ¿Cómo la ves, senador? ¿Cómo ves hoy? Mira, yo sí coincido con Gabriel en términos de que la reforma de telecomunicaciones tiene un peso específico muy relevante en todo lo que tiene que ver con medios públicos. Yo soy un creyente de los medios públicos, no solamente por las extraordinarias experiencias internacionales que ya se han comentado, la BBC, la PBS, la PBS. Fíjate, Plaza Sésamo es producto de un medio público, es decir, la creatividad, el talento, ahí está, ese no se distingue. ¿Cuáles son los grandes retos? Pues justamente encontrar modelos, sí, en una parte en donde puedan competir con la televisión comercial, pero también justamente cómo se sigue manteniendo esta vocación de los medios públicos para que el derecho a la información a través, en este caso, de la televisión, que es lo que nos ocupa el día de hoy, pues pueda llegar a todos los mexicanos. Por una razón: el país vive un momento de desigualdad quizá como nunca antes la habíamos tenido en términos de concentración del ingreso, pero eso se traduce también geográficamente. Es decir, hoy una persona aquí en el Valle de México tiene un acceso a la televisión muy diferente a la que tiene una persona en la Sierra Madre de Chiapas, por pura geografía, pues. Entonces, el medio público sí tiene esa otra vocación de llevar a esos rincones apartados del país, pues, información y cubrir ese derecho. Te pongo otro ejemplo, el tema de las lenguas indígenas. Difícilmente, o bueno, yo no conozco alguna experiencia de alguna televisora comercial que haya atendido la necesidad y la demanda de hablantes de lengua indígena de tener contenidos en su propia lengua. Bueno, medios públicos, por ejemplo, el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión lo han hecho. Entonces, creo que, y hay muchos ejemplos más, entonces creo que estamos en un muy buen momento. El hecho de que el SPR, que además, por cierto, el nombre completo es Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que tuvimos una gran discusión si era del Estado o del gobierno, porque son dos cosas bastante diferentes. Sí. Entonces, hay una enorme oportunidad y de verdad que yo estoy optimista en que a partir de la generación de contenidos culturales, educativos, donde también se pueda generar nuevas audiencias y también audiencias que estaban, digamos que ocupadas en otros medios, puedan empezar a consumir
otro tipo de televisión, pues puede haber una transformación de fondo en hábitos de consumo que a final de cuentas también nos llevan a formar criterios, opiniones y una serie de cosas importantes también para la democracia, ¿no? Oye, senador, ¿se te ocurre algo, es decir, en las largas discusiones que tuvieron sobre este asunto de la creación del IFT, ¿no? Que esto es un asunto, sí. El IFT fue como auténticamente fue como un laboratorio, ¿no? De tantas cosas que se tienen que discutir. ¿Hay algo en lo que nos quedamos cortos en la ley? ¿Algo que pensaras, se debió haber hecho también esto? Mira, yo sí creo que pudimos haber buscado algún modelo que haya tenido éxito en alguna otra parte del mundo sobre comercialización. Porque efectivamente, tú dependes y vas a depender siempre de los presupuestos asignados. ¿Cuál es el argumento muchas veces de los comerciales? Que hay una suerte de subsidio en el momento en el que esa televisora recibe dinero público y ellos no. Decir que no se recibe dinero público por parte de una televisora comercial es una verdad a medias, sí. Porque a final de cuentas reciben muchos recursos públicos pues, de propaganda gubernamental. Entonces, creo que debimos de haber encontrado consensos para buscar que los medios públicos tuvieran otras fuentes de financiamiento distintas que les permitieran también cubrir sus necesidades, particularmente de generación de contenidos, que es donde está el gran reto, ¿no? Sí. Si alguien puede hacer una televisión que, no porque vaya a ser una televisión de show, pero muchas veces hay contenidos, lo veíamos hace poco, y perdón que me meten en este asunto porque quizás no tiene que ver, pero lo veía hace poco en el prólogo de un libro de Fernando Sabater, donde decía, este libro era un proyecto televisivo y terminó siendo un proyecto editorial porque nadie quiso hacerlo. Ahí debe haber entrado quizá una televisión pública que lo pudiera hacer, pero para eso se requieren de recursos, incluso en un modelo que ya habían probado y había sido un éxito rotundo. Entonces, creo que en el tema que sigue tendrá que ver con presupuestos, con encontrar modelos para que se puedan autofinanciar de alguna manera estos medios públicos. Y lo mismo quizá los sociales, que también encuentran esa misma freno o esa misma condición que los puede llegar a limitar. ¿Cuánto tiempo trabajaste en medios privados, Armando? Como unos, no digo, muchos. Muchos. Mira, no, pero te lo digo sobre todo para, después de esa experiencia, ¿qué encontraste diferente? Y yo, además ahora dirigiendo un sistema como este, que es un sistema que es el sistema de la nación, si me lo permite decir de manera muy fácil, ¿no? Mira, yo te diría 7 años en MBS, 8. Sí. 7 años en Grupo Imagen. Imagen. Que es como la mitad de los años trabajados en mi vida, entonces sí creo haber podido entender y comprender el modus operandi de los medios privados y los medios públicos, porque la otra mitad, los otros 18 años de trabajo han sido en medios públicos. Sí, claro. Entonces, bueno, y también como freelance, mucho tiempo. Y mucho tiempo como freelance, en fin. Sí. Pero yo lo que te digo es que encuentro a estas alturas de la vida profesional que son complementarios, y además ahora con estos formatos de trabajo que nos da la ley de telecomunicaciones, pues con mayor claridad se puede ver en el ecosistema de los medios de comunicación en las democracias, son unos y otros. Yo difícilmente pensaría en una sociedad a partir del 2015 en donde no hubiera una combinación de estos medios. Creo que para las audiencias es fundamental tener las opciones ahí, porque de alguna manera las tienen en otras, las redes sociales, la electrónica, te dan acceso a mucha información que si no está en los medios abiertos de comunicación, la gente se va a ir de ahí, las audiencias no van a estar. Creo que se complementan ya por naturaleza, ya creo que la discusión quedó atrás, al menos en nuestro país, y con esta experiencia que tú me dices, me acuerdo muy bien cuando, ¿cómo es posible que vaya? Eso ya no es tema, ¿no? Sí veo que el gran interés de las audiencias está en que pueda haber una complementariedad, que de hecho la hay. Y yo sí quisiera agregarte, esto que estábamos hablando de cómo financiamos los medios públicos, creo que quedó muy bien explicado lo que dijeron aquí mis queridos amigos y compañeros en este programa, pero también la ley, una de las bondades que yo le veo, y que tenía que ser así, es que nos permite la alianza entre los medios públicos, cosa que en nuestros tiempos era impensable. ¿Verdad? Entonces, bueno,
no se daba y ahora se da de manera natural, pero también de manera provocada por la propia ley. Y bueno, pues todos sabemos que 1 y 1 da 2, ¿no? Entonces si nos empezamos a aliar, pues los medios públicos podemos lograr, como se ha hecho, algunas producciones de relevancia y de premiación a nivel incluso internacional. Es decir, hemos podido aliarnos con televisoras públicas, las televisoras públicas mexicanas, con televisoras públicas del otro lado del mundo, y hemos logrado premios internacionales, premios nacionales. El año pasado, no me da pena decirlo, al contrario, me da mucho orgullo, los premios a los que inscribimos, algunos de los documentales que produjimos aliados, medios públicos nacionales, con medios públicos internacionales, arrasaron con los premios. Y quiero decir, ganaron todo lo que había que ganar. Esto creo que no fue un resultado de cuántos millones le pusimos, porque fue una producción en millones de dólares. No, fue de mucho esfuerzo, sí, acabó siendo la cifra final, pero sumada en cuanto a lo individual de cada uno de los medios, acabó siendo producciones muy dignas, con nuestras posibilidades, demostrando que no nada más es un asunto de dinero, también es un asunto de creatividad. ¿Qué cobertura tendrá el sistema en este momento, Armando? Mira, tenemos 26 ciudades en las que estamos transmitiendo hoy día. En televisión abierta. En televisión abierta, digital, en alta definición. 26 ciudades en las que ya estamos operando. 26 ciudades que hoy día representan, se buscó porque ya existía una buena parte de este sistema cuando se crea el sistema, existía el antecedente que era el famoso OBMA, y que a partir de ahí se crea el sistema. Bueno, la intención con la que se montaron estas primeras 16 estaciones fue buscar las ciudades que tuvieran mayor cantidad de población. Y luego las 10 adicionales que sumamos el año pasado con la misma intención. Es decir, yo creo que en promedio podemos hablar de casi un 60% el día de hoy de población, de a dónde podemos llegar. No quiere decir que nos estén viendo, sino que estamos en posibilidades de que nos puedan ver. Y hoy día que está ya dado el apagón analógico, con mucho mayor razón. Es decir, la televisión digital está disponible hoy para el 60% de la población en números redondos. Y este año se incrementará, sin duda, de manera muy importante. Gabriel, esta parte que corresponde, que digamos, hay experiencias que han sido muy buenas en los sistemas estatales de radio y televisión, pero hay otras que todavía están truncas, ¿no? Se mueven por los designios de un gobernador, no hay una autonomía real como sistema estatal, y conste que dije estatal de Estado, no estatal del Estado tal, como un enunciado. Ahí ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo poder, cómo organizar que el sistema de cualquier estado de la República Mexicana tenga dependencias diferentes, organizaciones diferentes? Mira, Javier, tocaba Armando un tema que a mí me parece crucial. Están dadas las condiciones y el marco jurídico para hacer sinergias, para aprovechar lo que se tiene. Todos los servidores públicos estamos obligados a maximizar cada recurso que esté en nuestro poder para lograr un bienestar social. Esa es la norma de todo servidor público. Y de repente vemos que tenemos casi 50 estaciones permisionarias, que todas tienen espectro, que todas tienen, están ocupando un terreno, que todas tienen una antena. Vamos, tiene sentido cuando la tecnología en este momento nos permite, como se ha hablado de la multiprogramación, que a través de una banda de frecuencias podamos tener 4 o 5 canales en el mismo conducto, con la misma infraestructura. ¿No sería mejor para todos que nuestros medios públicos tuvieran esa sinergia y reducir a 1 lo que es un gasto multiplicado por 5 en este momento? Me parece que las condiciones están dadas para que esto suceda, y un ejemplo lo tenemos con la multiprogramación que vimos anunciada por el Congreso de la Unión del Sistema Público de Refugiación del Estado mexicano. Contestando puntualmente a tu pregunta, ¿cómo asegurarnos que los incentivos sean los correctos? Mira, lo primero es darnos cuenta, como decía mi abuelita, zapatero a tus zapatos. Ser gobierno no necesariamente significa que tengas que tener un medio público, cuando hay medios que se dedican y lo hacen bien. Ahora, la Constitución ordenó la necesidad de contar con una independencia editorial, con autonomía de gestión financiera y estas cosas de las que ya platicábamos. Y el instituto debe asegurarse de que eso suceda con todos los medios públicos. Ahora, con la transición hacia la televisión digital, con el apagón analógico, pues no todos llegaron, ¿eh? No. Hubo gente que de plano dijo, yo no alcanzo, no tengo dinero para migrar, no lo estoy haciendo bien, yo mejor me hago un ladito.
Y ahorita que estamos en la transición, nos estamos dando cuenta que algunos tendrán interés en mejor aprovechar la infraestructura de otros o el espectro de otros para lograrlo. Siempre y cuando, subrayo, hay una obligación constitucional y legal de que se cumpla con la independencia editorial, con la gestión financiera autónoma, con la libertad de acceso, con la diversidad ideológica y cultural, entre otras cosas. ¿Y con un Consejo Ciudadano? Un Consejo Ciudadano, permíteme decirlo, dentro de este marco, el Instituto emitió lineamientos para lograr esta migración y se establece como una obligación contar con un Consejo Ciudadano que asegure precisamente esta independencia editorial. Son medios públicos, se habla de los estatales, no necesariamente gubernamentales, al servicio del público. Sí. Ahora, ¿cómo desarrollar, Gabriel, el tema que es el eje? A ver, yo recuerdo de las cosas que se dijeron cuando salió la multiprogramación, era que las televisoras, en este caso privadas, públicas, se obligaban, no acabó estando en la ley creo, pero se obligaban a que se abrieran espacio para universidades, para jóvenes, para productores independientes. Nunca se acabó haciendo, ¿no? No quedó como una obligación, eso hay que decirlo. El modelo escogido en nuestra legislación es un modelo que parte de la voluntad del concesionario, pero tiene una razón de ser, Javier. Es un espectro que actualmente jurídicamente está a su disposición. A eso me refería con que hay una diferencia con los medios públicos y la vocación de los medios públicos. Si tenemos un medio público que tiene un espectro y que la tecnología le permite pasar 4 o 5 canales de programación por el mismo tubo de 6 MHz, la pregunta es ¿y por qué no hacerlo? Sí. Lo que no parece tener sentido es que no se haga. Yo celebro iniciativas como las que se lleva a cabo el Servicio Público, el Sistema Público de Radiodifusión, de aprovechar al máximo el espectro para tener mucha mayor oferta. No debimos haberlo hecho. A ver, yo entiendo que es de los dueños de la televisión privada, ¿no? Son dueños de la concesión, pero no del espectro, ¿no? Bueno, la pregunta sería, ¿no hubiera sido bueno ahí acelerar ese asunto? ¿Qué es lo que inhibió? Porque parecía una gran iniciativa. Creo que hasta la platicamos alguna vez, ¿no? Sí, claro. Tengo la impresión de que no, y fue parte ¿sí? de las discusiones, fue parte de lo que se intentó, en lo que se intentó avanzar, porque bueno, vaya, la multiprogramación es yo creo que de los cambios tecnológicos más profundos que se tiene en términos de medios de comunicación. Pero bueno, también hubo opiniones en contra y no se logró ese consenso. Como lo que te mencionaba respecto a la comercialización de medios públicos. También se tenía una pretensión de abrirlo, o por lo menos abrir una parte, o irlo abriendo y empezar a trazar esa ruta. Y bueno, tampoco se pudo. Pero sí, vaya, fue parte de las discusiones. Sí. A ver, nada más para irnos antes de irnos a la pausa, Gabriel. El tema de los medios en los estados, que es un tema siempre, ¿no?, como muy discutible, ¿no?, que si hacen los gobernadores o no hacen los gobernadores. ¿Ya hay instrumentos legales como para que sea un desarrollo distinto del que actualmente tienen? Así ¿O tendríamos que esperar? ¿Hay que esperar las constituciones locales o alguna cosa así? No, realmente no, Javier. Es mandato constitucional y legal, después ya aterrizado por el Instituto en unos lineamientos, de que todos los permisionarios, que son los medios públicos, migren a una concesión de uso público, así se les conoce ya ahora por nuestra legislación. Para darles este nuevo título de concesión, para que tengan lugar esta migración, se requiere acreditar ante el instituto que se tiene efectivamente una independencia editorial, con este Consejo Ciudadano que te digo que establecimos en los lineamientos, pero también una gestión financiera autónoma, que no obedezca a una decisión de coyuntura, que sirva precisamente al propósito que se busca con los medios públicos, entre otras tantas cosas, asegurar la defensa de los contenidos, la libertad de expresión, el derecho a la información, las reglas para asegurar la diversidad en la expresión ideológica, cultural, étnica, son cuestiones que el instituto tiene el mandato de revisar antes de recoger el permiso y dar el título de concesión. Estamos precisamente en este momento en esa tarea. Bueno, si me permites, que justamente lo que menciona el comisionado presidente es de la mayor importancia, porque en el espacio de los y en la idea que se tuvo en la reforma de Telecom respecto a la Defensoría de las Audiencias, pues se creó esta figura pues del ombudsman de las audiencias que podía ser compartido entre varias concesionarios y demás, a partir de los lineamientos que emite IFT. Es importante porque efectivamente hay una confusión de repente hasta burocrática en el sentido de que los medios en los estados son del gobierno y que entonces la única responsabilidad y tarea que tienen es difundir la información de las actividades del gobierno. Claro. Y eso no es así. No. Si esos medios no tienen esa independencia y además esa pluralidad de sus contenidos, tienen que saber que ahora sí van a estar en problemas.
porque antes pues no, eran los medios del gobernador y cubrían las actividades del gobernador, muchas veces solamente del gobernador y a veces de algunos secretarios y demás, o la línea editorial que ellos desearan. Esto ya no es así y es importante decirlo porque todos los medios que, bueno, migraron y aquellos que se les abrió el espacio para que pudieran seguir en análogo mientras migran durante todo el 2016, pues tienen que saber que si siguen creyendo que son la televisión del gobierno del Estado, pues entonces pueden entrar en problemas que los lleven incluso, bueno, hasta la pérdida de la concesión. Sí, claro. Ahí para eso está el IFT. Para eso está el IFT. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar. Te adelanto, Armando, a ver, es como un paquetote eso de la multiprogramación, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos, no? Sí lo es. Como la película aquella, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos directamente con el tema de la multiprogramación. Bueno, regresamos aquí a través del canal del Congreso. Estamos en el canal del Congreso, hoy con el tema de la multiprogramación, los medios públicos. Armando, hacía yo la pregunta, a ver, ahora, ¿qué hacer con la multiprogramación? Que ese es un gran asunto. Ahora resulta que queríamos canales y ahora tenemos un chorro, ¿no? ¿Qué pensar ahí? ¿Qué has diseñado en el sistema mismo? ¿Y cómo ves en esto que me parece una muy buena metáfora que dices, pues si 1 más 1 son 2, pues hagamos algo, ¿no? Claro. Mira, la multiprogramación ya existe, ya funciona. Sí. Se están multiprogramando desde hace ya, bueno, desde hace un año que está el sistema funcionando. Ya existen las multiprogramaciones para el canal 22, en los sistemas de transmisión que opera el SPR, está funcionando y está transmitiéndose el canal 22, que era un canal solamente metropolitano, está transmitiéndose el canal 11, está transmitiéndose un canal de la Dirección de Televisión Educativa y Cultural, Televisión Universitaria, que también era un canal, pues yo diría que menos que metropolitano, se veía en el campus, y eso en alguna zona, y el canal que programa y produce el sistema que es Una Voz con Todos. Esos 5 canales se están multiprogramando ya al día de hoy, pero ¿qué crees? La tecnología ya inventó cómo hacer para que esa multiprogramación, al comprimir, es un proceso de ingeniería muy complicado, pero al poder comprimir más señales, ya podemos con el MPEG-4 tener más canales. Y al tener más canales y al existir un canal como el canal del Congreso, que no estaba siendo transmitido más que imagínate, para poder ver las sesiones del Congreso mexicano tenés una televisión de paga. Sí. Suena como... Bueno, sí, bueno, es que hay oradores y hay parlamentarios que pague por verlos. No tengo la menor duda. Fue una visión autocrítica, ¿eh? Fue una visión autocrítica del Senado. Bueno. Pero era como un contrasentido, ¿no? Que tú pudieras ver lo que están haciendo tus legisladores solamente si tenés televisión de paga. Bueno, eso ya no es así, porque se va a multiprogramar mediante la firma de un convenio que acabamos de celebrar. El canal del Congreso y el sistema público, vamos a integrar el canal, las señales que genera tanto del Senado como de la Cámara de Diputados en un canal con algunos otros contenidos de mucho interés, por cierto. Vamos a poderlos ver en los 26 transmisores que opera el sistema público de radiodifusión y que podrán llevar y democratizar estas señales para que la gente en estos sitios pueda ver lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, es decir, en el Congreso mexicano. Sí. Esto ya se va a poder ver en otros lados, cosa que antes no se podía ver en televisión abierta. Y con las calidades de producción que están logrando ahora en los medios de comunicación. Porque antes la señal era tan mala, la tecnología no permitía que esto, y si lograbas llegar con alguna de estas señales fuera, se veía pésimamente mal. Hoy día ya no es el caso. Es decir, hoy día puedes ver con perfecta calidad y nitidez todos estos canales. Es decir, la multiprogramación ya está operando. Ya está operando. Y hay una enorme apertura porque yo tengo reuniones periódicas con la directora de Canal 11 y nos ponemos de acuerdo para muchos asuntos, pero nunca, es decir, siempre con un gran respeto, nunca con, oye, ¿por qué no quitas o por qué? Jamás, al revés. De hecho, estamos transmitiendo un programa que tú conduces en el SPR los jueves, está transmitiéndose los domingos en Canal 11 y lo estamos repitiendo los jueves, que es el previo a la visita del Papa a México, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas también se están dando. La multiprogramación nos está permitiendo. El canal Congreso, este programa que estamos grabando hoy, la multiprogramación nos va a permitir en un futuro muy cercano verlo en muchas ciudades, sí, pero además va a permitir que gracias a estos acuerdos para la multiprogramación, también podamos tener acuerdos para la programación. Este programa que hoy se transmite en el canal del Congreso se va a repetir
el fin de semana en el SPR. Oye, Armando, ¿cómo quedó el convenio? Déjame abrir un pequeño paréntesis entre el canal del Congreso, que tiene que ver ahí directamente el Senado, bueno, la Comisión Bicameral, claro, y el propio sistema. ¿Ahí cómo quedó ese convenio? Mira, el convenio lo que nos obliga es al canal del Congreso a proporcionar su señal para poder ser transmitida, y al SPR a tomarla y retransmitirla en estos diferentes sitios en los que estamos poniendo la señal. Te platico una anécdota. Me permití invitar a esta ceremonia de firma del convenio a la Contralora del Sistema Público de Redacción y me decía, oiga, ¿y el convenio cuándo me lo deja ver? Porque quiero ver cuánto va a costar esto. Le dije, pues lo que cuesta la tinta con la que vamos a firmar hoy, porque el convenio obliga a tomar y a retransmitir la señal sin costo para ninguna de las dos instituciones, lo cual también te permite ver que, de esto que hablábamos al principio, estamos sumando esfuerzos y maximizando el potencial de la tecnología que le permite al Estado mexicano el tenerla para el resto de los medios públicos. Entonces, por ahí va mucho el diseño de esto que me preguntabas. Respecto a este convenio. Respecto a este convenio. Es un convenio que nos obliga al canal Congreso a generar la señal, que lo están haciendo, y a nosotros a retransmitirla sin costo para ninguna de las partes. Gabriel, como se hacía antes, cuando tú tomabas una señal de cualquier cosa tenías que pagar. Hombre, no. Bueno, esto ya no es así. Entonces, la multiprogramación por ahí va. Oye, yo me acuerdo, te puedes acordar, cuando existía una cosa que se llamaba Imevisión. Sí. Si tú estabas en producción y tomabas algo de noticias... ¿Había que pagar? No, hombre, había que pagar y te salía, no sabes, ¿no? Sí, era una cosa... Claro. Era una cosa desmedida, así, de una concentración de poder y además nadie ganaba al final, ¿no? Al final, porque decían que esta Noticias era el canal 13. Canal 14. El canal 14, perdón, ¿no? Así, bueno. Gabriel, hace algunos días se dijo, que a mí me pareció como muy extraño, porque yo pensé que nomás iba a licitar un canal más, que es el que no se acabó pagando, pues, ¿no? ¿no? Y luego que vamos a licitar una cantidad de canales de televisión abierta, que yo dije, televisión abierta a licitar, ¿eso exactamente qué es? Y si esto tiene que ver o no con medios públicos. Déjame retomar la respuesta a partir de la pregunta que le hiciste a Armando. ¿Alguna vez tendremos un problema porque tenemos exceso de oferta? ¿Alguna vez nos sobrarán canales para ver en la televisión? Es un círculo virtuoso completamente distinto. Sí. Antes muchas decisiones se tomaban a partir de una limitación natural. Tengo la posibilidad de pasar un canal y tengo este horario. Y a seleccionar los medios para tener la programación que uno estimaba en ese momento la mejor. ¿Qué tenemos ahora? El aprovechamiento de ventajas tecnológicas que nos permiten que esta, por lo pronto, no es una restricción, al contrario, que nos permite tomar otro tipo de decisiones para privilegiar, oír otras voces, tener otras visiones, hacer que fluyan para ejercer otros derechos como democráticos, etcétera. Esa es la óptica que está detrás de la licitación que va a poner en curso exactamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recordemos que cuando se licitaron las dos cadenas, cada una estaba conformada por 123 frecuencias, 123 canales para incluir a toda la República. Estamos poniendo a disposición del mercado las 123 que no fueron pagadas, que se declararon desiertas, pero además 25 frecuencias más en algunas plazas. Es decir, se replican las 123 y en algunas partes se ponen otra frecuencia, de tal suerte que en algunas localidades como Monterrey tendremos 2 canales más a disposición del mercado. De televisión abierta. Así es. Con multiprogramación. Así es. De origen ya tienen la posibilidad cada uno de ir a multiprogramar y, como decía Armando, dependiendo del estado tecnológico que se tenga, podrían tener hasta 4 o más canales en cada uno de estos canales. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para poner a disposición del mercado de espectro radioeléctrico y que sea el propio mercado el que resuelva si hay apetito para conformar una nueva cadena nacional y o cadenas regionales y o cadenas locales. No hay una restricción que sí tuvimos el año pasado de salir con 2 cadenas amarradas como cadenas nacionales. Ahora no. No es esa restricción, el mandato constitucional está cumplido, el resultado está a la vista y ahora pondremos el espectro y vendrán los posibles ofertantes a decir yo vengo por 5, yo vengo por 123, yo vengo por 123 y 4 más y el mercado podrá configurar estas cadenas locales y o regionales y o nacionales. ¿Qué era la idea original que algún día se tuvo de hacer televisoras regionales? Sí, lo importante aquí, Javier, es permitir que haya flexibilidad. Sí, siempre claro. será el mercado el que tome mejores decisiones respecto del Estado a la hora de hablar de decisiones comerciales. Habrá modelos que funcionen a nivel local, otros a nivel regional y otros a nivel nacional.
Y eso es algo que tendrá que resolver el mercado. ¿Y cómo lo resuelve? Pagando por la estación. Si cree que es útil llevarse 10 porque su modelo de negocio funciona, vendrá y apostará por 10. Y si cree que sos por 123, vendrá y apostará por 123. Y habrá quien tenga una y que haga tratar de ser su nicho, ¿no? Y a ver cómo le hace, ¿no? Y desde que se permite la multiprogramación, pues tendrá la posibilidad de, vamos a suponer, una cadena nacional ocupa el canal, déjame poner un número, 65.1, y pone a disposición del mercado el punto 2 y el punto 3. Y entonces ahí entras. Ya está ocurriendo. Flexibilidad. Sí. Flexibilidad. ¿Para qué? Para tener oferta y más contenidos. Bueno, para todos. deja de ponerte un caso del que somos beneficiarios en esto que es que nosotros tenemos algunos transmisores están operando hoy día, 26. Pero también hay un par de transmisores que nos ofrecieron ir a formar parte de su multiprogramación y con autorización de las autoridades correspondientes aquí presentes, les permitieron a ellos multiplexar una señal nuestra. Es el caso de Ciudad Juárez y de Mexicali. Ni en Ciudad Juárez ni en Mexicali tenemos transmisor propio, digamos, pero sí recibimos la invitación a participar mediante un convenio muy parecido. Esta es televisión privada. ¿Con el canal? Un convenio, por decir, igualito al que firmamos con el Canal Congreso, pero en donde nosotros somos los multiplexados en esas dos ciudades. Hoy día estamos transmitiendo Una Voz con Todos, que es la señal del canal que produce el SPR, en Mexicali y en Ciudad Juárez, en un par de transmisores que no son operados por nosotros. Es decir, esto que decía Gabriel está sucediendo hoy día. Del mercado. Ahí está. Sí. A ver. Adicionalmente, ya en términos de hábitos de consumo y demás, pareciera que una tendencia es que los medios, a la hora de globalizarse y tener acceso a la información de manera tan inmediata, muchas veces algunos géneros, en particular de la televisión, se van a concentrar en lo local. Y quizá alguien diga, puedo ver lo mismo, quizá en la televisión, un noticiero nacional, pero también quiero ver el noticiero local donde pasan las cosas de mi estado, ¿no? O lo mismo en otro tipo de géneros, de entretenimiento, deportes, qué sé yo. Entonces sí, efectivamente, eso se irá controlando de una manera mucho más acorde al consumidor y eso tendrá grandes ventajas, porque al mismo tiempo pues podrá haber otros medios con líneas editoriales distintas, pensando que siempre el tema noticioso pues, es muy, muy importante, de lo local. Entonces, vaya, creo que es una buena noticia. A ver, senador, déjame plantearte, ¿ibas a decir algo, Gabriel? Decir que aquí hay un cambio muy importante de paradigmas desde el régimen constitucional. Si antes tú o yo quisiéramos poner un canal de televisión, necesitábamos tener un terreno, necesitábamos tener una antena y necesitábamos tener espectro. Sí. Ahora no. Y mucho dinero. Y mucho dinero. Bueno, creo que eso todavía sigue necesitando, pero en menor medida. Pero en menor medida, en claro, menor medida. Sí, claro. Ahora tú puedes producir un contenido, ir con la televisora y decir, oye, la multiprogramación me permite a mí como programador, ¿qué te parece que ese espectro que no estás utilizando en el 65.4 me dejas a mí y a mis amigos entrar? Claro. Nos ponemos de acuerdo y es ganar, ganar. Sí. Eso es importante porque ahora hay programadores, hay productores que pueden ser claramente prestadores de servicios de televisión independientes, sin necesidad de tener espectro radioeléctrico. Fíjate, nada más para poner un ejemplo de lo que puede llegar a pasar y ojalá ocurra. En cualquiera de las televisoras, bueno, ojalá pudiera ser también en el SPR, la Academia Mexicana del Cine tiene una cantidad impresionante de películas que ya cumplieron todo su ciclo. Es decir, ya estuvieron en pantalla, ya pasaron por DVD, ya pasaron por televisión de cable, ya pasaron por el formato de renta, etcétera, etcétera, y ya cumplieron su ciclo y podrían tener un ciclo adicional de televisión abierta que les permitiría pues a que más gente las vea para empezar y algunas formas muy flexibles de ponerse de acuerdo, por decirlo de una manera muy, muy simple. Entonces, ese tipo de cosas de las cuales el principal beneficiario va a ser la audiencia, va a ser el derecho colectivo que tenemos todos como audiencia de tener muchísimas más opciones en la televisión. A ver, senador, déjame plantearte una de las partes que yo entiendo que digamos, han sido una eterna discusión, ¿no? Que es el tema del contenido. Porque siempre es un asunto delicado también, ¿no? Hasta dónde entras, hasta dónde no entras. El tema de la libertad de expresión, derechos que decías hace rato, Gabriel, que me parece muy importante, ¿no? Derechos humanos, en el sentido de la libertad, la democracia, etcétera. A ver, ahí cómo ves las cosas partiendo de algo que a lo mejor no te acuerdas, pero hace como un año aquí discutimos
cuando empezaba a discutirse esta segunda etapa de las reformas en materia de telecomunicaciones, surgió el tema. ¿Cómo contemplar eso y cómo no caer en las tentaciones ni de una cosa ni de otra? Sé que suena a lo mejor muy naif lo que estoy diciendo, ¿no? Pero siempre pienso que es un tema que está ahí en una sociedad y que, déjame dar un dato más, sí. No es casual la discusión que se tuvo del cambio de horario que mandó la Secretaría de Gobernación. Fue una discusión fuerte porque decían, bueno, los hábitos de los niños o de los adolescentes, etcétera. Bueno, todo eso lo di de preámbulo. Mira, yo te diría, hay dos elementos. Uno de carácter tecnológico. Yo creo que Armando lo puede tener mucho más claro. Hoy la televisión digital te permite una serie de candados que el propio consumidor puede poner en términos de decir, este canal en esta televisión nunca se va a poder ver porque hay niños, su contenido me parece que no es propio para mis hijos. E incluso por franjas horarias, es decir, las televisiones digitales ya de suyo traen toda una nueva tecnología que permite que los controles sean más bien por voluntad de quien está consumiendo la televisión. Ahora, yo sí creo que de alguna manera, tanto en la parte de contenidos, pero también en la parte de comercialización, y esto sí solo para los privados, pues se tiene que tener mucho cuidado que políticas públicas en las que se están avanzando no tengan una contradicción. Pongo un ejemplo, comida chatarra, bebidas azucaradas, porque justamente una de las cuestiones que se están evitando con el impuesto al litro de refresco, etcétera, etcétera, es que estén cada vez menos en las franjas horarias de contenido para niños. Entonces, y que ya de hecho es parte de los lineamientos nuevos que emitió Gobernación. Entonces, vaya, yo sí creo que el Estado, y en este caso el Instituto, con su autonomía, debe de validar esos lineamientos. Estaba incluso la discusión, bueno, los tenían que emitir ellos o Gobernación. Incluso hicimos una comparecencia en el Senado con el subsecretario Chao al respecto, y creo que quedó claro que sí era facultad de Gobernación, pero con seguimiento, digamos, y monitoreo, por así decirlo, del propio instituto. Yo siempre diré, bueno, creo que más libertad siempre es mejor, ¿no? Pero siempre guardando ciertas cuestiones de sentido común respecto a contenidos violentos, muchos de los que hacen ahora apología al crimen y que está muy de moda quizá en otras plataformas de televisión, sí. Pero creo que al final de cuentas será el propio consumidor el que pueda, y tenga el deber, y hoy la herramienta tecnológica para decidir qué puede verse en su casa y qué no, más allá de los horarios. Sí. Y creo que es lo que está pasando en todo el mundo. Es lo mismo que ocurre en las computadoras, ¿no? Que también son un temor enorme por la cantidad de contenidos inapropiados para los niños que pueden encontrarse ahí, y que a final de cuentas es la preocupación del padre de familia, decir, poner controles parentales y demás, y ocuparse de esa parte. En ese sentido sí creo que el Estado puede ser un poco más flexible en términos de dejar la decisión a los padres de familia. Ahora, en la parte comercial yo sí insistiré pues que simplemente no se violen lo establecido en términos de ley, sí, respecto a las franjas horarias para la promoción de este tipo de productos, pues que tienen que ver con políticas públicas de salud y demás que son integrales a final de cuentas, ¿no? Al final las familias, Armando, ¿no? Los individuos, las personas, pues, tenemos la capacidad de decidir, ¿no? O sea, hay reglas en una sociedad, pero yo creo que lo que dice el senador es muy preciso, ¿no? Es muy preciso, y creo que lo que está diciendo es que somos una sociedad madura. Claro. Y no porque lo diga el senador Suárez, que tiene toda la razón, sino porque está demostrado que lo somos, que las decisiones ya de la sociedad en lo individual acaban siendo, y con las herramientas tecnológicas que le permite la actualidad, pues se convierte en una sociedad informada y poderosamente con poder de decisión sobre sí mismo. Sobre sí mismo, claro. Que creo que es, en el fondo, de todo lo que estamos hablando está mucho esto, ¿no? Sí.
está ahí latente. Está ahí Gabriel, Sí quisiera subrayar el tema que se mencionaba ahora. La ley no deja ningún espacio de interpretación. Es facultad de la Secretaría de Gobernación emitir estos lineamientos relacionados con la clasificación. Y también la Constitución no deja espacio de interpretación. Es obligación de todos, velar por el interés superior de la niñez. Libertades, sí, por supuesto, cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones. Evitar que los niños tengan un contenido a su disposición que no les resulte, ya no digamos favorable, que les sea perjudicial, que les sea nocivo, ¿no? oye, Gabriel, a ver, para entrar en esta parte final, el desarrollo tecnológico es vertiginoso, por más obvio que sea, ¿no? Te pregunto, ¿está muy lejos que los medios públicos estén en un teléfono celular? ¿O qué es lo que alcanzas a ver? Partiendo de que algunas plataformas en iPad, etcétera, porque volvemos a lo mismo, el nombre del juego es el contenido, sí, vive el gran desarrollo tecnológico, pero la clave es lo que estás tú enviando, ¿no? Es lo que has dicho con la multiprogramación, ¿no? Tal cual. Mira, lo que estamos viendo ahora es contenidos multiplataforma. Vemos que los modelos de negocio están cambiando en todo el mundo. Vemos en algunos lugares, imagínate, Javier, aquí pasamos recientemente el apagón analógico. Sí. En algunos lugares ya se puso en la mesa hablar del apagón digital. O sea, espectro, espectro solo para telecomunicaciones, sí, solo para internet. Y ya por internet tú consumes los contenidos que tú quieras, ¿no? Lo digo porque vamos hacia allá, esa es la verdad. Digo, no estoy hablando del apagón digital. Vamos hacia allá de multiplataformas, de muchos contenidos. En la que te vas a meter. No. Los hábitos de consumo están cambiando. Mira, hoy lo vemos con los niños. Sí. Los hábitos de consumo están cambiando. Hay más niños que tienen acceso y es nuestra obligación asegurarnos que ese acceso sea todavía para más y más niños en este país y para más mexicanos, acceso a otro tipo de contenidos, ya contenidos por demanda, contenidos por internet, sí, etcétera. Si uno revisa los números, también el consumo de televisión abierta ha ido evolucionando, incluso dentro de la televisión restringida. En fin, lo que quiero decir es que no nos podemos pelear con la realidad, esto está sucediendo y en muchos países están encontrando formas novedosas para asegurarse de cumplir con estas cuestiones como el interés superior de la niñez. ¿Cómo controla uno más allá de poder controlar la computadora de la casa para que mi hija no vea ese contenido? ¿Cómo lo hacemos entre todos? ¿Cuál es el nuevo pacto social? ¿Le cerramos la llave al internet? Son discusiones muy grandes que se están dando en todo el mundo y bueno, lo importante es asegurarnos de que no frenemos el desarrollo tecnológico, que lo aprovechemos y que no sea útil precisamente para las nuevas generaciones. ¿Estamos a la par del mundo de lo que alcanzas a ver, senador? Yo creo que estamos en la ruta para emparejarnos, que había cuestiones muy arraigadas, sobre todo respecto a cuál era la función de los medios públicos, que había desarrollos disparejos por los estados. Y yo insisto en los estados porque, pues bueno, es el conjunto más grande. Quizá la realidad que vive el 22, el 11, bueno, hoy ya el SPR, desde hace ya varios años, es muy diferente a lo que se vive en los estados. Y en los estados hay disparidades, estados que están haciendo grandes contenidos. Yo hace poco les comentaba, un partido de fútbol de la selección mexicana contra la de Guatemala se transmitió con narración. Eso fue maravilloso. Eso jamás lo haría una televisión comercial y lo hicieron en la televisión chiapaneca, lo cual fue extraordinario. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento y además encaminándonos y con bases legales para hacerlo, con un instituto con plena autonomía. Ahora, en el tema del canal del Congreso, sí creo que hay que revisar ciertos asuntos, la personalidad jurídica del canal, el tema de los ingresos, cómo podemos amarrar muchísimos más ingresos para que los contenidos del canal, más allá de la transmisión, de las sesiones, de las trabajo en comisiones, pueda tener una amplitud, la autonomía funcional, en fin, el estatuto normativo, todo lo que hace falta dentro del canal y que eso sí estaría nuestra. Tenemos pendiente y pronto saldrá el tema del Consejo Consultivo del canal. Hay propuestas a las cuales a la convocatoria acudieron personas de verdad de primerísima calidad, conocidos en el medio, expertos, etcétera, y creo que eso, junto con el convenio que permitirá que en principio 10 ciudades, y además estoy contento que 2 son en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. Tuxtla. Sí, San Cristóbal. San Cristóbal y Tapachula. Y Tapachula, bueno, mejor aún 3, porque 3 ciudades en Chiapas y otro tanto en todo el país, hoy ya tengan la posibilidad de ver el canal del Congreso en televisión abierta. Deja de decirte una breve anécdota que tiene mucho que ver con esto.
Cuando estábamos discutiendo la reforma energética, para mí quizá la discusión más importante que ha habido en los últimos años, nosotros estuvimos solicitando a Gobernación una cadena nacional con cortes de X número de tiempo, eran 15 minutos, sobre las discusiones. Y entonces fue un ping-pong de por qué sí, por qué no, y nos lo regresamos y demás. En aquel momento incluso decía Gobernación, yo no puedo abrir y meterme a la programación. Bueno, pues es que se hace con los mensajes del presidente, ¿por qué no se va a poder con las discusiones? En fin, fue una discusión bien interesante, que hoy ya no tendríamos que tener, porque tenemos el SPR, que quizá en ese momento podría tener una cadena nacional, es más, no solo de 15 minutos de resumen, pues las discusiones de todo lo que, de los últimos años, de las reformas estructurales, pues se hubieran podido difundir de una manera diferente para que la gente pudiera generar su propia opinión al respecto, aquellos que estuvieran interesados. Entonces, como me dices, estamos igual que el resto del mundo, yo creo que sí, vamos para allá. Vamos en rumbo, y este tipo de cuestiones como el convenio del SPR con el canal del Congreso, pues justamente así lo avalan. Otros pendientes del canal, tenemos que tener nuestro defensor de las audiencias también del canal, y ahí sí creo que habrá mucho tema. Ahí se pondrá bueno. Se pondrá bueno. Permiso contra concesión. Es un mandato constitucional. Es un mandato constitucional. Armando, déjame preguntarte por último, esta idea que todos siempre tuvimos desde hace muchos años, que tuviéramos nuestra BBC, y como un paradigma, ¿no? Pero bueno, también tiene su propio contexto y su entorno. ¿El sistema será a futuro algo así, o qué es lo que imaginas? Mira, a mí me parece que la BBC es una televisión entrañable y admirable. Sí. Sin embargo, creo que el modelo mexicano tendría que tener sus particularidades, porque los ingleses, tú y yo sabemos que son los ingleses, para decirlo políticamente correcto, ¿no? Creo que tenemos una visión mucho más abierta, mucho más democrática que otras del mundo, pero creo que los niveles de calidad a los que debemos aspirar en las producciones que hagamos tendrán que ir muy con esas televisiones internacionales a la vista. Muchas producciones de la BBC, grandes producciones de la BBC, las estamos transmitiendo en el SPR, porque nos ha parecido que son dignas de estar en nuestro... Es decir, sí están, pero también nosotros estamos pensando en ir hacia allá, hacia ese tipo de televisión muy plural, con decisiones totalmente autónomas. En fin, sí estamos hacia allá, pero con particularidades muy mexicanas. Perdón, pero me ganó esa parte. Bueno, una cosa que quisiera agregarte, porque sé que estamos en la parte final, que me parece que es retomar, bueno, las sugerencias que hizo el querido senador respecto a que nos acerquemos a estas cuestiones del cine. Creo que este año vamos a transmitir más cine de lo que nunca ha transmitido un medio público en México, mediante convenios, mediante compra de materiales, mediante acuerdos con la Cineteca Nacional. Y este en particular que tú mencionabas, por supuesto que lo vamos a abordar. Bueno, pero no solo eso, lo que te quiero decir es que la ley, y aquí se ha mencionado y se ha hablado mucho de los consejos asesores ciudadanos, siempre se ven como y te confieso, y les confieso, yo cuando supe que íbamos a tener un Consejo Asesor Ciudadano, y luego de esas dimensiones, porque los integrantes del Consejo Asesor Ciudadano del SPR son nombres que están hasta arriba en el prestigio de lo que va a haberse encontrado. Tú no sabes lo importante que ha sido, ya llevamos más de un año y 2 meses funcionando perfectamente. Tú no sabes lo importante que es el poder contar con un consejo asesor que no sea tu enemigo, sino que sea tu consejo asesor. Y eso es lo que nos ha permitido, en muchos casos, pasar por encima de la ola de muchas cosas. Y la Defensoría de Audiencias. Me acaba de hacer el favor de entregarme nuestra defensora de la audiencia su primer informe de primer semestre de trabajo. Cuando me dijo, oye, llevamos 6 meses trabajando, dije, ¿cómo? Y tú no sabes lo importante que ha sido el poder contar de manera en colaboración con un asesor de este tamaño. Es decir, ella no es asesora, pero ha sido un asesor importantísimo de cómo comportarnos ante las audiencias. Estos no son mecanismos que como se veían, de que traen el garrote, lo traen y qué bueno que lo traigan, y meten la pierna fuerte. Bueno, Javier Steinmuck, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir de Beatriz Solís? Sí. Sin embargo, tú sabes lo importante que ha sido contar con su participación, su consejo, muchas veces su oposición a ciertos temas, porque eso es lo que nos ha permitido realmente no solo cumplir con la ley, que ya de suyo es importante, sino que además con los mejores objetivos que tiene marcada la televisión pública, con consejos de este tamaño. Sí, bueno, tendrás razón otra vez, Gabriel, el Consejo Ciudadano. Son instituciones que llegaron para quedarse, el reflejo de una nueva televisión en nuestro país. Sí.
Bueno, muchas gracias, Armando. Es un No, al gusto. contrario, es un gusto. Senador. Invítanos más seguido. Mira qué bien la pasamos aquí. 2 veces gracias, senador. No, hombre, por favor. La verdad, No, al contrario, Sí. aquí con Gabriel y con Armando, que son grandes amigos además también. Muy bien. Gabriel, muchas gracias. El gusto es mío. muchas Gracias. Gracias en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Aquí estaremos la semana que entra en la mesa de diálogo. Nos puede ver a través del canal del Congreso y a través del SPR. Bueno, pásela bien. Gracias en nombre de todos. Buenas noches. Adiós.